Hola, ¿qué tal? Esto es Artios Biblia, donde multiplicamos obreros, un libro bíblico a la vez. Se trata en este caso del libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Y vamos ya casi al final del capítulo 1 en nuestro estudio y exposición de este libro tan importante dentro de la historia de Dios. Hagamos un repaso del video anterior antes de entrar en materia en el pasaje que nos toca en este video. Dijimos que el tema de capítulo 1, versículos 6 al 15 que expusimos en el video pasado tiene que ver con volver, con regresar. Volver al Dios vivo y verdadero o volver a los dioses falsos, a los ídolos que ofrecen pero que defraudan. Dijimos también en aquella ocasión que Dios visita a su pueblo, como dice Ruth 1:6, pero en los términos que Él mismo ha establecido. Y esos términos se definen en términos de arrepentimiento, que es precisamente la idea de volver a Dios y no a los ídolos. Ahora, hablamos de la confusión teológica que Noemí presenta ahí en esa sección del libro de Ruth. ¿Por qué confusión teológica? Porque Noemí no entiende bien, no entiende a Dios, no lo comprende adecuadamente y por tanto no entiende bien el concepto de Gesed, lealtad, según 1:8, el concepto de descanso o seguridad, según 1:9, el concepto de esperanza, según 1 del 11 al 13, y el concepto de dulzura, según la última parte del versículo 13. Según ella, sus nueras pueden encontrar eso de regreso a su pueblo y a sus dioses, pero no, la Biblia enseña que todas estas cosas únicamente provienen del Dios verdadero. Y es en medio de esa confusión teológica que tiene Noemí que aparece la gran sorpresa al inicio de este libro, y es el hecho de que Ruth la Moabita, así se va a llamar explícitamente a partir de 1:22, Ruth la Moabita, en directo recordatorio de su origen, sí entiende bien todo esto, entiende bien que es el Dios vivo y verdadero el que proporciona estos bienes que ya enumeramos, mientras que la mujer que representa el pueblo de Dios, que es Noemí, tiene una terrible confusión teológica. La extranjera, la moabita, es la que sí entiende todo esto, y esa es una gran sorpresa, y lo entiende Ruth a pesar del testimonio negativo de Elimelech y su familia, porque ellos no confiaron en el Dios vivo y verdadero, y lo entiende a pesar de los esfuerzos continuos de Noemí por hacerla regresar a su pueblo y a sus dioses. 4 veces en los versículos 8, 11, 12 y 15, Noemí intenta en vano que Ruth regrese a la idolatría de la cual salió, porque sorpresivamente Ruth sí entiende bien lo que Noemí no entiende, que ella debe volver al Dios vivo y verdadero, quien visita a su pueblo con base en sus propios términos. Hoy vamos a exponer un pasaje sumamente importante en el libro de Ruth. Uno de los pasajes principales, diría yo, de esta narrativa está en el capítulo 1 y en los versículos 16 hasta el 18. Lo vamos a leer primero, como siempre, y luego lo expondremos. Dice así la palabra de Dios en Ruth 1, 16 al 18. Pero Ruth le dijo a Noemí, tal vez vale la pena recordar el verso 15. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Posiblemente las palabras por las cuales Ruth es más recordada en la historia posterior. Muy bien, vamos a exponer este pasaje a partir de su estructura. Esto es un quiasmo, una de las figuras literarias que comúnmente aparece en la Biblia. Si no sabes lo que significa el término quiasmo, te invito a que lo investigues en algunos de los videos de Artios, de los primeros que hice sobre cómo estudiar la Biblia. Explico un poco de qué se trata esto, pero tal vez mirarlo en su representación nos puede ayudar a entenderlo. Si nos damos cuenta, dentro de este quiasmo
El centro del pasaje está en las últimas palabras del versículo 17, donde Ruth dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Las últimas palabras, del versículo 16. Ahí está el centro de esta exposición. En los extremos está la idea de que no te voy a dejar, no te voy a abandonar, voy a morir donde tú mueras, pero lo más importante, lo central que Ruth dice tiene que ver con apropiarse del pueblo y el Dios de Noemí. Este pasaje nos presenta la primera decisión extraordinaria de Ruth en todo el libro que lleva su nombre. Es la decisión fundamental que permitió que una mujer excluida por mandamiento divino del pueblo de Dios llegue a convertirse en una ascendiente directa del Mesías. Necesitamos recalcar algo que dije en el primer video de esta serie. Vamos a interpretar el libro de Ruth a partir del pasaje de Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 al 6, donde Dios prohíbe explícitamente que cualquier persona moabita llegue a ser parte de su pueblo. Dice ahí que ni siquiera por 10 generaciones, que es una forma de decir que nunca un moabita podría llegar a ser parte del pueblo de Dios. Pero aquí tenemos una mujer moabita que no solamente llega a ser parte del pueblo de Dios, sino que llega a ser también una ascendiente directa del Mesías, como vemos en la parte final del libro y en Mateo capítulo 1, versículo 5. ¿Cómo llega a ocurrir esto? Precisamente por una serie de decisiones extraordinarias, de acciones extraordinarias que Ruth toma, comenzando con este pasaje que estamos estudiando ahora. Debemos notar, y esto es algo importante también dentro de la estructura narrativa del libro de Ruth, que no hay villanos en la historia de Ruth. No hay un solo personaje que aparezca bajo una sombra negativa en este libro. El pasaje que acabamos de leer no condena a Orfa de ninguna manera por decidir regresar a su casa paternal. Como dice 1:14, Orfa besó a su suegra, se despidió, regresó a su pueblo, pero Ruth se quedó con ella. Sin embargo, el pasaje, la palabra de Dios, no condena a Orfa por haber tomado esta decisión. No hay villanos, de manera que lo que distingue a Ruth no es que haya sido mejor que Orfa. De nuevo, Orfa no cometió ningún pecado, ningún error, pero sí lo que distingue a Ruth es que llevó su gesed, su lealtad, un concepto del que ya hablamos en el video anterior, a un nivel extraordinario. La palabra gesed, que significa lealtad del pacto de Dios, aparece 3 veces en el libro de Ruth, en 1:8, 2:20 y capítulo 3, versículo 8. Lo que distingue a Ruth es que llevó su gesed a un nivel extraordinario. Repito, podemos resumir entonces la primera acción del gesed extraordinario de Ruth mediante la siguiente expresión: aferrarse asiduamente. Es el tema central que vamos a utilizar en nuestro bosquejo. Aferrarse asiduamente. Ahí empezó el gesed extraordinario de Ruth, y esto de 3 maneras que vamos a exponer a continuación. En primer lugar, aferrarse asiduamente de Noemí. Es el énfasis del pasaje que ya he leído. En ese pasaje, de hecho, comenzando en capítulo 1, versículo 14, donde dice que Orfa se despidió de su suegra, pero Ruth se quedó con ella, se aferró a ella. En este pasaje, Ruth asume en esta historia 2 roles fundamentales con relación a su suegra. Y estos roles equivalen a compromisos radicales que Ruth está asumiendo. El primero es el compromiso de quedarse con ella en 1:14 hasta el 16, lo cual equivale a que Ruth está asumiendo el rol del marido, un rol matrimonial. De hecho, el verbo que se utiliza en 1:14, cuando dice que Ruth se quedó, se aferró con Noemí, se refiere continuamente en el Antiguo Testamento a la acción del marido como iniciador del matrimonio. Ese verbo en este pasaje es la única vez
en todo el Antiguo Testamento donde se utiliza para una acción de una mujer. Siempre se trata del marido iniciando el matrimonio, y es, en términos prácticos, lo que Ruth está haciendo acá, asumiendo un compromiso, un rol matrimonial con Noemí. Ruth expresa de esta manera una solidaridad absoluta, el compromiso de asumir hacia Noemí la función de su marido muerto. Eso es lo primero. Y el segundo compromiso que asume es el compromiso de cuidar de ella hasta la muerte. En el versículo 17, Ruth lleva su compromiso con Noemí a un nivel insospechado, porque mediante un juramento inviolable, ella dice: así me haga Dios, y aún peor, si la muerte llegase a separarnos. Mediante ese juramento inviolable, Ruth le asegura a su suegra que velará por ella hasta su muerte. O sea, aquí está asumiendo el rol de los hijos. Si en la primera parte está asumiendo el rol del marido, aquí está asumiendo el rol de los hijos, porque eran los hijos varones los que cuidaban de las mujeres viudas hasta el día de su muerte. Y eso es lo que está haciendo Ruth. Le está diciendo: yo voy a hacer para ti un hijo, yo te voy a sepultar. Únicamente la muerte podrá separarnos. Es muy interesante esto, porque mientras que Noemí pone su esperanza en algún futuro posible marido o hijos, según capítulo 1, versículos 10 al 13, Ruth decide convertirse para Noemí en su marido y en sus hijos. Y esto es precisamente el Gesed extraordinario, lo cual en el pasaje, en la narración, en la trama que estamos estudiando, tiene que ver con ejercer este tipo de lealtad hacia aquellos que se encuentran en una condición de absoluta vulnerabilidad y completo desamparo, como es el caso de Noemí. Aferrarse asiduamente a Noemí equivale a aferrarse asiduamente a las personas más vulnerables y desamparadas dentro del pueblo de Dios. Ahora, lo segundo que hace Ruth es aferrarse asiduamente al pueblo de Dios. Capítulo 1, versículos 10, 15 y 16. Mientras que Noemí procura repetidamente convencer a Ruth de regresar a su pueblo y a sus dioses, pero lo hace en vano, porque según Noemí, es ahí donde Ruth podrá encontrar lealtad, seguridad, esperanza y dulzura en su pueblo y en sus dioses, en Moab y en los ídolos de Moab. Ruth, por su parte, abandona toda seguridad nacional, familiar, religiosa y social para hacer suya la seguridad de Noemí en medio de su pueblo. Debemos recordar que Ruth está dispuesta a abandonar todo eso que ya mencioné para ir a vivir a un pueblo enemigo del suyo, a un pueblo en el que ella no va a ser bienvenida. Y de hecho está dispuesta a abandonar toda seguridad nacional para ir a un pueblo donde ella tiene prohibido ingresar, precisamente por mandamiento de Dios mismo, como ya lo vimos y lo volvemos a reforzar. Estaba escrito en Deuteronomio capítulo 23 versículos 3 al 6. Y Ruth está dispuesta a dejar su seguridad nacional por ir a ese pueblo enemigo y a ese pueblo donde Dios mismo le ha cerrado las puertas. Sin embargo, debido a su lealtad hacia Noemí, Ruth asume plenamente este pueblo, lo hace suyo, incluso a pesar del peligro de ser expulsada, como más adelante ocurriría en Nehemías capítulo 13, donde expulsan de la nación de Israel a todas las mujeres moabitas, esposas de judíos. Y Ruth está dispuesta a correr todo ese peligro por causa de su lealtad a Noemí. A partir de este momento en que ella toma la decisión de aferrarse asiduamente al pueblo de Dios, va a ser conocida como Ruth la Moabita, un título que se repite a lo largo de todo el libro, como un continuo recordatorio de su origen, una forma de decirle: tú no eres de acá. Así le dicen, Ruth la Moabita. Debido
a este acto de desprendimiento nacional y solidaridad radical, Ruth fue admitida no únicamente dentro del pueblo de Dios, sino también dentro de la línea davídica y la línea del Mesías, como ya lo vimos en Mateo capítulo 1, versículo 5. Se aferra asiduamente al pueblo de Dios y, en tercer lugar, se aferra asiduamente al Dios verdadero. Mientras que Noemí le dice: vuelve a tu pueblo y a tus dioses, Ruth dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth decide no regresar a sus dioses, por el contrario, los abandona para servir exclusivamente a partir de ese momento a Yahvé, el Dios único, vivo y verdadero de Israel. Toma esta radical determinación a pesar del mal testimonio que ha recibido de Dios de parte de Noemí y su familia. Debemos recordar que Noemí le dijo a Ruth que Dios le había amargado la vida. Y es a pesar de ese mal testimonio que Ruth se decide por servir únicamente a Yahvé. Ruth decide servir a Yahvé a pesar del mal testimonio que ha recibido por parte de Noemí y su familia, y a pesar de que aparentemente ese Dios no puede sostener a los suyos, por lo menos es lo que parece en el inicio de la historia. A pesar de que ese Dios aparentemente ni siquiera puede preservar la vida de los suyos, así al inicio de la historia, y a pesar de que por alguna razón que Ruth no entiende, la mano de ese Dios está contra sus servidores para amargarles la vida, por lo menos de acuerdo al lamento de Noemí en 1:13. Y es a pesar de todo esto que Ruth se aferra a Dios y pasa a refugiarse bajo sus alas, como más adelante va a decir capítulo 2 y versículo 12. Debemos tomar en cuenta también, debemos notar, y esto es importante, que esto que hace Ruth acá es el único acto religioso o de fe por parte de Ruth en todo el libro. No hay alguna otra mención de un acto de fe o de un acto religioso por parte de Ruth, pero esa acción fue suficiente para que ella se ganara un lugar dentro de la historia redentora de Dios. Repasemos por un momento las acciones de esto que hemos llamado el gesed extraordinario mostrado por Ruth. Lo que ella hace acá es que apuesta su presente y su futuro a una viuda quejumbrosa, como lo es su suegra, a un pueblo enemigo y a un Dios hostil, quien le ha prohibido pertenecer a su gente. Abandona toda la seguridad de su pasado nacional, familiar y social. Se aferra enteramente a Dios, a su pueblo y a las personas vulnerables, marginadas y necesitadas dentro del pueblo de Dios, las cuales están representadas por Noemí. Este acto de fe y lealtad extraordinarias fue suficiente para derribar cualquier barrera que separaba a Ruth de Dios, de su pueblo y de su historia redentora. Su gesed radical y extraordinario le valió el llegar a ser una de las abuelitas de la Navidad que aparecen en Mateo capítulo 1. Y Ruth toma estas decisiones asombrosas en medio de y a pesar de la confusión teológica terrible que ya vimos que Noemí muestra en capítulo 1 del 7 al 15. Y aquí la pregunta entonces es, ¿qué nos enseña esto a nosotros en medio de nuestra propia situación y en medio de nuestras propias crisis de las que hemos hablado otras veces en estos videos? Yo creo que esta parte de la historia de Ruth nos enseña cuando menos dos cosas. Primero, que es precisamente en épocas de crisis y de decisión como las que estamos viviendo actualmente cuando se manifiesta quienes conocen realmente a Dios. Es en tiempos de crisis como estos donde se pone de manifiesto quién conoce realmente a Dios, los que se aferran a Él sin soltarse, los que dicen yo me voy a aferrar a Dios, son los que conocen realmente a Dios. Y lo segundo que nos enseña esta parte de la historia de Ruth es que aquellos
que toman parte en la historia redentora de Dios, rompen las barreras que los mantienen fuera de esa historia por medio de decisiones radicales y acciones extraordinarias. Y entre ese tipo de decisiones y acciones, una fundamental consiste en mostrar gesed, lealtad, compasión hacia los vulnerables y desamparados, como Ruth lo hace con su suegra Noemí. Sobre todo aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, pero también en general en la sociedad. Y en este tiempo, mis amados hermanos y hermanas, hay mucha gente vulnerable, necesitada y desamparada por causa de las crisis globales. Si tú y yo queremos participar en la historia redentora de Dios en nuestro propio tiempo, debemos ejercitar esa misma clase de gesed extraordinario hacia los más necesitados. Por una parte, aferrarnos a Dios, aferrarnos a su pueblo en medio de la crisis, pero también, por otra parte, mostrar gesed, lealtad hacia los necesitados, vulnerables y desprotegidos, como hay tantos ahora. Precisamente para ayudarte a aferrarte a Dios y ser leal a los necesitados está este ministerio que se llama Artios Biblia. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.